Bueno, hermanos, antes de empezar el tema de esta mañana, quiero darles bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Sean todos bienvenidos aquí a nuestro amigo Erubiel, ¿verdad? Bienvenido Erubiel, Dios te bendiga. Y también, ¿verdad? Aquí a nuestro hermano Benito, esposa y familia, hija. Hermano, siéntase bienvenido aquí en esta pequeña iglesia, queremos, ¿verdad? Que no sea la última vez, ¿no? Cuando tenga la oportunidad, porque no, ¿verdad? Aquí estamos como hermanos, ¿verdad? Para estudiar y aprender de la palabra de Dios, ¿no? Porque el pueblo de Dios en eso anda, ¿no? Buscando más al Señor, consagrándose más al Señor, ¿verdad? Así es que, hermanos, me da gusto saludarles a todos. Bienvenidos a todos, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos del Señor, ¿no es así? Amén. ¿Verdad? Bueno, hermanos, después de una bienvenida a cada uno de ustedes, hoy, por medio de la santa palabra del Señor, vamos a ver, vamos a leer para qué fuimos llamados. Vamos a ver por la palabra de Dios qué características o qué característica tiene que tener el pueblo de Dios, qué privilegio da Dios a su pueblo, qué bienaventuranza da Dios a sus llamados, ¿verdad? Y veremos también, por medio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, ¿verdad?, los peligros que corre el pueblo de Dios para ser desviado de ese privilegio, para ser desechado de ese llamado que el Señor ha hecho a su pueblo. Entonces, que hermanos, por favor les pido de su paciencia, ¿verdad? No quiero abusar de su paciencia, vamos a hacer algo rápido, ya el tiempo está transcurriendo y pues vamos a entrar, hermanos, a leer la palabra de Dios, pero sabemos, ¿verdad?, que no antes pedir al Señor dirección, ¿verdad?, porque yo reconozco que soy hombre y pues puedo errar, pero yo necesito entregarme al Espíritu Santo para que sea quien hable en esta mañana. Así que, hermanos, les invito a que doblemos nuestras rodillas ante el Señor, el que guste hacerlo y el que no incline su rostro, y hable también con el Dios Todopoderoso. Nuevamente, Padre Celestial, doblamos nuestras rodillas, Señor Eterno, con demostración de reverencia hacia usted, Señor. Padre, pero también doblamos doblemente nuestro corazón, Señor, en esta mañana, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra en nosotros, Señor. Padre, yo reconozco que soy hombre, soy polvo de la tierra, Señor. Yo no tengo sabiduría, Señor Eterno. Esto es algo muy importante, Padre, es tu palabra, Señor, y yo le pido que, Padre, usted nos hable en esta mañana, que usted me use de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo le pido, Padre, que usted tome el carbón encendido y lo ponga en mis labios, Señor Eterno, por favor, Padre, y que hoy en esta mañana escuchemos palabra de lo alto, palabra divina, Señor, y que de verdad, Padre, haga beneficio nuestro vivir, Padre, en esta vida que llevamos camino hacia el cielo, Señor. Por favor, Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos, Jehová de los ejércitos. Amén, Señor. Amén. Vamos pues, hermanos, al libro de Mateo, el capítulo 10. Mateo, capítulo 10, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer una cita rápida, hermano, donde nos muestra que el Señor, para qué hemos sido llamados. Y dice en el libro de Mateo, el capítulo 10, hermanos, empezando desde el versículo 1 en adelante, dice el Señor: entonces, llamados sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia, dice el Señor. Y los hombres de los 12 apóstoles son estos. Y ahí vemos todos los nombres de los apóstoles, hermanos. Dios lo va mencionando a cada uno por uno. Y en el versículo 5 dice el Señor: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, en ciudad de samaritanos
no entréis, dice el Señor. Dios da autoridad a sus apóstoles, hermanos. Dios da mandamiento a sus discípulos, mandamientos de advertencia, ¿verdad? Él les dice: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Hay un motivo por qué, pero ese no es mi tema. El tema es para qué fuimos llamados. El versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibís, dad gracias. Y el versículo 9 dice: no aprestéis oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas, dice el Señor. Ahora, hermanos, Dios llamó a sus discípulos con un propósito, y para lo mismo Dios ha llamado a su pueblo en estos tiempos. Pero hay algo, mi hermano, que a mí me hace meditar, que a mí me hace pensar de una característica que Dios da a sus elegidos. Dios llamó a sus discípulos con un propósito, ¿verdad?, de llevar el mensaje. Lo mismo también para nosotros. Pero lo que a mí me impresiona y me pone a pensar y a meditar, como les digo, de una característica muy importante que el Señor aplica a su pueblo. Vamos a ver unas citas bíblicas en el Antiguo Testamento, hermanos, rápidamente. Se encuentran en Éxodo 19. Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19 y el versículo 6. Dice en Éxodo 19, 6, dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Lo que me pone a mí a meditar, hermanos, es que Dios me ha llamado como su discípulo para proclamar el mensaje, para llevar el evangelio. Pero lo importante aquí es, hermanos, que dice que es que el Señor dice que ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo a Moisés. Y también esto, hermano, nos agrega en Isaías 61, en la misericordia del Señor, como en su palabra nos repite cada vez estas amonestaciones, y es en Isaías 61 y el versículo 6 también, que también nos dice lo mismo, que como Dios nos va repitiendo, ¿verdad?, para que así quede imprimida en nuestra mente estas palabras. Dice Isaías 61, 6, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro seréis dichos. Sacerdotes y ministros de Jehová, dice el Señor. Isaías 61, 6. Ahora, ¿quiénes son los llamados, hermanos, a que sean sacerdotes, ministros de Jehová? ¿Quiénes son llamados? Hermano, todo aquel que acepte guardar los mandamientos de Dios va a ser un sacerdote, un ministro de Jehová. Todo aquel que se someta a guardar los mandamientos de Dios, a obedecer a Dios, el Señor lo hace su ministro, lo hace su sacerdote, lo hace su discípulo. Entonces Él entra al grupo que se dice: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, que es en Romanos 15. Romanos 15.
Romanos 15 y versículo 16. Dice en Romanos 15, 16, dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es esto? Dice aquí que para ser ministros de Jehová a los gentiles. Y en Mateo dice que no vayamos por el camino de los gentiles, ni entremos a tierra de samaritanos. Pero aquí dice que para ser ministros de Jesucristo a los gentiles. ¿Verdad que las cosas han cambiado? Nuevamente vuelvo a decir, no sé por qué el Señor les prohíbe eso a sus discípulos, ¿verdad? Pero mi tema es, hermanos, de que el pueblo de Dios es llamado a ser sacerdocio, es llamado a ser ministro, un pueblo santo, dice el Señor. Dice en Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 1:6, hermanos, nuevamente el Señor lo vuelve a repetir. ¿Por qué lo vuelve a repetir, hermanos? El Señor. Leímos unos 2 versículos del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, hermanos. Y lo mismo que dice en el Antiguo Testamento nos está diciendo ahorita, hermanos. Dios sabe, hermanos, que su pueblo puede bajar la norma. Dios sabe, hermanos, que su pueblo, su elegido, puede apartarse de esto, hermanos. Por eso el Señor lo repite, lo que es en toda su palabra. Y dice en Apocalipsis 1:6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio para siempre jamás. Amén. Amén. Y esta misma cita bíblica, hermano, también lo dice en Apocalipsis 5:10, en Apocalipsis 20:6. Y nuevamente vuelvo a decir que desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Dios nos muestra para qué fuimos llamados. Ahora, si tú y yo lo queremos ver más claro, pues vamos a nuestra lectura bíblica, hermanos, que fue en Primera de Pedro, el capítulo 2. En Primera de Pedro y el capítulo 2 y el versículo 5. Dice el Señor, Primera de Pedro 2:5 dice, y vosotros también como piedras vivas sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dice. Ahora, si lo queremos más claro, vete al versículo 9 de ahí es mismo capítulo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oh, hermanos, no somos un pueblo común, no somos un pueblo nomás por nomás. Somos un pueblo elegido, somos un linaje elegido, hermanos. No es cualquier cosa, no es un cualquier ser humano que somos. No somos una iglesia nomás porque sí. La iglesia de Dios tiene su característica. La iglesia de Dios tiene que ser diferente a las otras iglesias. ¿Se dan cuenta? La iglesia de Dios es un linaje elegido de Dios, un sacerdocio, una gente santa, una iglesia adquirida por Dios, una iglesia edificada por Dios, una iglesia llamada por Dios. No llegaron sus discípulos nomás porque sí, Señor, yo te sirvo. No. Él los eligió, Él los preparó. Y esto, hermanos, es lo que a mí
me hace pensar y me hace meditar, hermanos. De aparte de llevar el mensaje, de llevar el Evangelio, yo tengo un privilegio como iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Sigo leyendo el versículo 10. Vosotros que en aquel tiempo pasado no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y el versículo 11 dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí está, hermanos, aquí está el punto importante e interesante, por lo cual nosotros podemos dejar de ser la iglesia, el pueblo, el linaje elegido de Dios. Ahí está el detalle. El Señor nos muestra primeramente, ¿no?, quién es su pueblo, pero también nos muestra y nos advierte el peligro que corremos de dejar de ser el pueblo privilegiado del Señor. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales. Versículo 12: teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Linaje elegido de Dios es su iglesia, es su pueblo, hermanos. Linaje elegido. Ahora, te pregunto, ¿te atreves a ser diferente? ¿Te atreves a ignorar esto, hermanos? ¿Te atreves a olvidar esto? ¿Te atreves a apartarte de este linaje? La decisión es tuya, hermanos. El Señor le dijo a sus discípulos que no vayan por el camino de los gentiles, ni en tierra de samaritanos entréis. ¿A dónde tú vas? ¿A dónde tú entras? ¿A dónde entramos? ¿A dónde vamos? Linaje elegido de Dios. ¿Te atreves a ser diferente? ¿Ignoras esto? ¿Qué tú piensas, mi hermano? ¿Qué tú piensas de esto? ¿Ciertamente crees? ¿Y estás seguro de lo que eres? ¿Estás seguro de ser del linaje elegido de Dios? ¿Estamos en la verdad? Amén. Amén. ¿Tenemos la verdad? Amén. Tenemos la verdad del Señor, hermanos. Guardamos sus mandamientos, conocemos la ley. Pero tú puedes decir: sí, hermano, conozco la verdad, sé la verdad, pero aún no estoy seguro de ser del linaje escogido. Y es un tremendo peligro, un tremendo error. Eso quiere decir que estamos dudando, hermanos. Conozco la verdad, sé la verdad, pero aún no entro al linaje elegido. No entro aún todavía a la gente santa. Como dice el versículo 9: vosotros sois mi linaje elegido, mi sacerdocio, mi pueblo santo. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que a veces llega eso a nuestra mente? ¿Por qué será a veces que no tenemos esa seguridad? No tenemos esa plena seguridad, hermanos, de que permanecemos a un pueblo, a un linaje elegido. ¿Será por algo? ¿Será porque tenemos deseos carnales, como dice aquí la palabra de Dios? Tremendo esto, mi hermano. Tremendo esto. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque
vienen tiempos donde vamos a tener que decidir si seguiremos en ese linaje elegido o seremos echados fuera de ese linaje del Señor. Vamos al libro de Maranata, el Señor viene, hermanos, que nos habla sobre esto. Este libro es muy importante, hermanos, porque como pueblo de Dios estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando a nuestro Salvador. Y por eso este libro se titula Maranata, el Señor viene. Y dice aquí en Maranata, el Señor viene, en la página 49, la advertencia que Dios da a su linaje elegido, hermanos, al gran sacerdocio, a la gente santa, al pueblo adquirido del Señor. Y dice: la advertencia de que el Hijo del Hombre pronto aparecerá en las nubes del cielo se ha convertido a muchos en un relato familiar. Un relato familiar. Han abandonado su postura, dice. ¿Y qué postura tienes? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué es lo que el Señor dice? Lo que dice aquí en 1 de Pedro 2:9 es la postura que tú tienes. Un linaje elegido, un sacerdocio, una gente santa, hermanos. Esa es nuestra postura. Y aquí nos dice, hermanos, de que han abandonado su postura expectante y vigilante. ¿Por qué? Porque el espíritu de egoísmo y mundano que se manifiesta en la vida revela los pensamientos del corazón. Aquí están el espíritu de egoísmo y mundano. Y ese espíritu mundano, hermanos, te hace llegar a tu corazón el sentimiento que llegamos a decir: mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Y ese es el tremendo error del pueblo de Dios, hermanos, que abandona su postura y llega hasta el punto de decir: mi Señor se tarda en venir. Y sigue diciendo: el mismo espíritu de egoísmo y conformidad contra las costumbres del mundo que existían en los días de Noé se manifiestan en nuestros días. Muchos que profesan ser hijos de Dios, muchos que profesan ser linaje elegido de Dios, se dedican a los asuntos mundanos con entusiasmo que niega su profesión de fe. Aquí está el error, aquí está el peligro, hermanos. Que muchos que profesan ser el linaje elegido de Dios, el gran sacerdocio, la gente santa, se dedican a asuntos mundanos con entusiasmo que niegan su profesión de fe. Estarán plantando y edificando, comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el último momento de su tiempo de prueba. Esta es la condición de muchísimos, dice. Anteriormente dice muchos, y aquí dice muchísimos de nuestros hermanos. Debido a dice, debido a que abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, al haber escuchado esto, ¿te atreves a ser diferente? ¿Nos atrevemos a ser diferente de lo que Dios dice, hermanos? Esto es algo serio, porque Dios ha dejado escrito
el privilegio de su pueblo, el privilegio de su iglesia. Ahora, ¿nos atrevemos a ser diferentes? ¿Nos atrevemos a ignorar esto? ¿Nos atrevemos a pasar por alto esto? La decisión es tuya, mi hermano. Dice, mi alma se apesadumbra cuando contemplo la tremenda falta de espiritualidad que se manifiesta entre nosotros. Las modas y las costumbres del mundo, el orgullo, el amor a los entretenimientos, el amor a la ostentación, la extravagancia, manifestada en la forma de vestir, en casas o en tierras adquiridas, todas estas cosas están drenando la tesorería del Señor. ¿Y ustedes creen que sucede esto, hermano? El Señor dice en su palabra que somos un linaje elegido, un sacerdocio santo, una nación santa, hermanos, adquirida por Dios. Pero aquí nos muestra el peligro, hermanos, por lo cual muchos se atreven a ser diferentes. No quieren ser como Dios dice, ellos quieren ser como ellos quieren. Y escuchamos, hermanos, que todas las compras de esas cosas terrenales drenan la tesorería del Señor. Y tristemente, mi hermano, en el pueblo de Dios, muy poca ofrenda, unos no diezman, ¿verdad? Pero sí lo usan para lo que ellos quieren, como dice aquí. Drenan la tesorería del Señor, hermanos. Quiera Dios que nosotros no seamos de esos, hermanos. Quiera Dios que nosotros le seamos fieles al Señor en sus diezmos y ofrendas, mi hermano. Porque si no así, entonces lo vamos a usar en extravagancias, manifestarla en forma de vestir, o en las casas, o en tierras adquiridas. Todas estas cosas están drenando la tesorería del Señor. Y esto es un punto también, hermanos, que nos deja fuera de ese linaje elegido. Nos deja fuera del gran sacerdocio. Nos deja fuera de esa nación santa, mi hermano. Desviando, dice, hacia la gratificación del yo los medios que deberían ser empleados para enviar la luz de la verdad al mundo. Los propósitos egoístas tienen más prioridad que las cosas de Dios. Cuidado, cuidado. Dios nos libre de esto, hermanos. Los hijos de luz y del día no deben amontonar en torno de ellos las sombras de la noche y de las tinieblas que rodean a los obradores de iniquidad. Tenemos que apartarnos de eso. Y por eso el Señor nos dice, no vayas por el camino de los gentiles, ni entres en tierra de samaritanos. ¿No advirtió a sus discípulos eso, hermanos? Sí. Y por eso hoy el Señor nos está advirtiendo a nosotros hoy. Y nos advierte en 1 de Pedro 2:11. Os ruego, dice, que nos abstengamos de los deseos carnales, dice el Señor. ¿Ah? Y aquí dice que los hijos de la luz y de la noche no deben amontonar en torno de ellos las sombras de la noche y las tinieblas que rodean a los obradores de iniquidad. Por el contrario, dice, deben permanecer fielmente de pie en su puesto de deber. ¿Y cuál es tu puesto de deber? ¿Cuál es nuestro puesto? ¿Dónde el Señor nos ha puesto? ¿Dónde el Señor Jesús nos ha puesto, hermanos? El Señor nos ha puesto en una verdad santa, en unas doctrinas verdaderas. El Señor nos ha puesto en un linaje elegido, en un sacerdocio, hermanos. Y el Señor quiere que ahí permanezcamos, cueste lo que cueste. El Señor. Dice el Espíritu de Profecía aquí mismo, en Maranata el Señor viene, que todos debemos de permanecer fielmente de pie en su puesto de deber, dice, como portaluces, reuniendo la luz de Dios para proyectarla hacia los que están en tinieblas. El Señor quiere que su pueblo mantenga su integridad.
El Señor quiere que mantengamos, hermanos, este linaje, este sacerdocio, esta santidad, como dice aquí el Señor. Eso es lo que Dios quiere en su pueblo. Sin tocar, es decir, sin imitar las costumbres de los impíos. ¿Qué dice el Señor? El Señor requiere que su pueblo mantenga su integridad sin tocar, es decir, sin imitar las costumbres de los impíos. ¿Y qué me dices, hermano? De los 40 días de Cuaresma. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Las 40 madrugadas, ¿no? ¿O no saben de eso? Entonces están imitando, el pueblo de Dios está imitando, ¿verdad?, lo que la Iglesia Católica hace. Los 40 días de Cuaresma. Pero el pueblo de Dios no hace los 40 días de Cuaresma, hace las 40 madrugadas. Está imitando, como dice aquí, está imitando las costumbres de los impíos. Tremendo esto. Los cristianos deben de ser en este mundo nación santa, pueblo adquirido para manifestar las alabanzas de los que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso quiere Dios, hermanos, que su pueblo dé el testimonio que es una iglesia santa, una iglesia adquirida por Dios, una iglesia que no imite las costumbres de los impíos, las costumbres de las otras religiones, hermanos, que no hace la voluntad de Dios. Pero si el pueblo de Dios, hermano, sigue imitando eso, hermanos, llegará el día, y está escrito en el libro de profecía, hermanos, que Dios tiene hijos fieles, que aunque sean impíos, tiene hijos fieles ahí, que algún día los va a llamar, hermanos. Y qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que el pueblo que le dice el Señor, linaje elegido, quede fuera. Que vengan otros a robar nuestro puesto, hermanos. Podemos decir que no es justo, ¿verdad? Pero si lo perdemos es porque nosotros queremos perderlo, no porque nadie nos obliga, hermanos. Dios nos está pidiendo que no imitemos las costumbres de los impíos. Quiere Dios, hermanos, que nos ayude, porque esto es serio, hermanos. Por eso el Señor dice que mejor fueras frío, porque tibio no nos quiere, ¿no? ¿Te atreves a ser diferente, hermanos? ¿Quién se atreve a ser diferente? ¿Te gusta cómo Dios te cataloga o no te gusta? Tú puedes decidir, hermano, si te gusta como Dios te cataloga aquí, linaje elegido, pueblo escogido, sacerdocio santo. Pero si dices que no, Dios no te obliga, ¿verdad? Si tú dices a Dios, yo quiero ser diferente, yo quiero ser un linaje diferente, no como usted dice. Por eso dice aquí, ¿te atreves a ser diferente? ¿O tienes alguna duda de esto, hermanos? ¿O no tienes confianza de lo que para Dios te ha llamado? ¿No tienes fe? ¿Tenemos dudas? ¿No tenemos fe? Pues ahí está el consejo en la palabra de Dios, hermanos. Vete al libro de Hebreos, el capítulo 10. Vete al libro de Hebreos, el capítulo 10. Vamos a ver el consejo del Señor. Hebreos 10. Dice el Señor, Hebreos 10 y el versículo 35. Hebreos 10:35, el consejo del Señor dice: como pueblo elegido, como linaje escogido, dice el Señor, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande regeneración de galardón.
porque la paciencia os es necesaria para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la recompensa, dice el Señor. Ahí está, mi hermano, lo que el Señor dice. Y versículo 39 dice: pero nosotros somos tales que no nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia de alma. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que eso digamos nosotros. Si nosotros aceptamos lo que el Señor dice, que somos el pueblo, el linaje elegido, Dios quiere que permanezcamos ahí y que nosotros digamos: nosotros no nos retiraremos, ni nos vamos a retirar ni salir de este pueblo. No, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia de almas, dice el Señor. Hermanos, estamos ya en los tiempos finales, se está acercando ya, mi hermano, y en el pueblo elegido, en el linaje escogido del Señor, en estos tiempos, hermano, está el zarandeo. Y en el zarandeo, hermanos, ahí se va a ver quién de verdad se atreve a ignorar esto. Dice: resadaigar toda duda, dice el Señor. Que no tengamos duda, hermanos, de lo que somos. Vi que ya estamos en el tiempo de zarandeo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de las manos de Cristo e inducirlas a pisotear al Hijo de Dios. Y si nosotros, hermanos, ignoramos esto, si nosotros nos atrevemos a ser diferentes, pues tristemente, hermanos, abandonamos a Cristo y nos vamos a pisotearlo. Y es lo que Satanás quiere. Satanás quiere sacarnos, desviarnos de este linaje elegido, mi hermanos. Pero su propósito es de sacarnos para ir a pisotear a nuestro Dios. Y eso lo está provocando el zarandeo, hermanos. ¿Ah? Vi que ya estamos en el tiempo de zarandeo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de las manos de Cristo e inducirlas a pisotear al Hijo de Dios. Se está desarrollando el carácter. Los ángeles de Dios están evaluando la dignidad moral. Dios está probando a su pueblo. El ángel me transmitió estas palabras. ¿Y cuál palabras le transmitió el ángel? ¿Cuál palabras? Unas hojas atrás, hermanos, en el libro de Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse de ese linaje escogido, de esa gente santa, de ese sacerdocio, de ese ministro, de ese Señor. Antes, dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos. Linaje de Jesucristo somos hechos. Sacerdotes de Cristo somos hechos. Ministros de Jesucristo somos hechos, hermanos. Y Dios nos dice aquí que nadie nos aparte de eso, sino que seamos firmes, nos consideremos firmes hasta el fin del principio de nuestra confianza. Por eso, hermanos, si no tenemos esa fe,
y esa confianza, vamos a ignorar lo que el Señor dice sobre la característica que da a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Dice, a Dios le desagrada cuando algunos de los miembros de su pueblo que han conocido el poder de su gracia comienzan a hablar de sus dudas. Pero es que, Señor, ¿será que yo soy el pueblo elegido? ¿Será? Yo no creo, Señor, que yo sea un pueblo elegido, porque mire, soy pecador. Pues yo pienso que no. Yo creo que no soy del gran sacerdocio. Yo no creo, Señor, que sea yo de esa gente santa. Hermanos, quitemos eso de nuestra mente, mi hermano. Aquí dice el Señor que a Dios no le agradan esas dudas. A Dios no le agradan esas dudas, dice. Y al hacerlo, se transforman en canales de Satanás. Cuando el pueblo de Dios tiene esa duda, mi hermano, cuando lo hacen, dice que se transforman en canales de Satanás por medio de los cuales él puede transmitir sus sugerencias a otras mentes. Arraiga rápidamente. Satanás no pierde tiempo, mi hermano. Él no pierde tiempo. Y dice aquí que Satanás transforma los canales de Satanás por medio de los cuales él puede transmitir sus sugerencias a otras mentes. Y cuando se siembra una semilla de incredulidad y maldad, no se arraiga rápidamente. ¿Ok? Entonces, mientras Satanás puede introducir, hermanos, una pequeña duda de incredulidad de la mente del ser humano, con un poquito que demos la oportunidad, hermanos, con él es suficiente, hermanos. Y él la va a hacer crecer. No rápidamente, poco a poco, dice aquí, que la va a ir nutriendo, hasta que ya crezca, hermanos, esa incredulidad. Tremendo esto, ¿eh? O sea que no hay que jugar con el enemigo, hermanos. No hay que jugar. Que aquí dice que no se arraiga rápidamente. Dice, Satanás la nutre a cada instante hasta que florece y se fortalece. Pero la buena semilla necesita que sea alimentada, se la riegue y se la cuide con ternura, porque se arrojarán a su alrededor toda clase de influencias ponzoñosas con el propósito de impedir crecer para causarle la muerte. Los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que es corto el tiempo de que dispone para engañar. Y ya hablamos de eso, hermano. Ya hablamos de los engaños de Satanás, que fue el sermón de hace 15 días. Al punto que quiero llegar, hermanos, es que Satanás no se duerme, no pierde tiempo. Satanás quiere desecharnos de ese linaje elegido. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque cada mañana el Señor me nutre de este precioso libro, hermanos. Cada mañana en mi devocional me nutre el Señor. Y por eso Él me dice, tienes que hablar de esto en la iglesia. Porque Maranata, el Señor viene. Y estamos esperando la venida del Señor, ¿no? ¿No estamos esperando la venida del Señor? Amén. La estamos esperando, hermanos. Entonces, por lo que tiene que prepararse. Es bueno saber de profecía. La semana pasada se predicó sobre un nuevo orden mundial. Viene también, hermanos. Y esos son acontecimientos, hermanos, que anuncian la pronta venida del Señor. Y por eso el Señor dice que nos preparemos. El Señor quiere que sigamos en ese linaje escogido, hermanos, en ese linaje elegido. Y el Señor me ha mostrado unas hojas atrás, aquí, hermano, en la página 'Aquí dice, vamos a ver,
En la página 34 de este libro dice, nos habla, dice, en el 35 dice, cuán terrible dice, cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha rechazado los llamamientos de la misericordia divina. Cuán terrible es decir, he aquí una vida perdida, he aquí está quien pudo haber alcanzado la más elevada norma y obtenido la vida inmortal. Triste. Y es triste, hermano, que uno de nosotros esté ahí, en esto que dice aquí. Pero entregó su vida a Satanás. Y por eso está en un ataúd, sin esperanza, hermanos. Dice aquí, con himnos de exclamación, dice, cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha rechazado los llamamientos de la misericordia divina. ¿Y a poco nos está llamando aquí? Mi querido amigo, hermana, todo aquel que esté escuchando, hermano, estas palabras, Dios también te está llamando. Te está haciendo un llamado a la misericordia. Te está llamando a una verdad divina. Te está llamando a que seas el pueblo elegido, a que seas miembro de ese sacerdocio santo, a que seas miembro de esa iglesia santa. La atención es tuya, amigo, amiga, que estás escuchando estas palabras del Señor. El enemigo no quiere. El enemigo quiere muerte eterna para cada uno de nosotros, pero el Señor quiere vida eterna para ti y para mí. He aquí una vida perdida. He aquí está quien pudo haber alcanzado la más elevada norma y obtenido la vida inmortal, pero entregó su vida a Satanás. Llegó a enredarse en las vanas filosofías de los hombres y fue juguete del maligno. La esperanza del cristiano es como ancla para el alma, segura y persistente, y entra hasta dentro del velo a donde ha entrado por nosotros Cristo, el precursor. Tendremos que hacer una obra individual en preparación para los grandes acontecimientos que nos esperan. Y ahí está. Satanás no pierde tiempo, hermanos. Y el Señor me siguió enseñando aquí, hermanos, en la página 47 de este mismo libro. Dice en la página 47, pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos, somos nosotros, ¿no? Y todos conocemos el segundo mandamiento, hermanos: no tendrás imagen, no tengamos ídolos. Y yo pregunto aquí, ¿tenemos ídolos? ¿Hay aquí en esta iglesia ídolos? ¿Qué hace Satanás? Cada verdadero hijo de Dios será aventado como trigo, y en el proceso del aventamiento debe sacrificarse cada placer acariciado que aparta la mente de Dios. Muchas familias, y aún en el pueblo adventista, muchas familias tienen sus estantes, sus anaqueles y mesas llenos de ornamentos y retratos. De este modo, los pensamientos que deberían dirigirse hacia Dios y a los intereses celestiales son atraídos hacia cosas comunes. Y lo menciona un poco. Pero ¿qué ídolo tenemos nosotros? ¿Qué espíritu tenemos nosotros en esta tierra, hermanos? ¿Qué compramos? ¿En qué invertimos? Aquí nos menciona que hay intereses en estantes, anaqueles, en mesas llenas de ornamentos y retratos. De este modo, los pensamientos que deberían dirigirse hacia Dios son atraídos por cosas comunes. Y hace la pregunta: ¿no es esto una especie de idolatría?
¿No es esto una especie de idolatría? Claro que sí, hermanos. Estamos idolatrando algo que nos gusta, ¿no? Por eso el Señor dice: escudriña tu propio corazón. Como pueblo de Dios, como pueblo, como linaje escogido, dice el Señor: escudriña tu propio corazón. Dice: nada es más traicionero que la falacia del pecado, el Dios de este mundo que nos engaña, ciega y conduce a destrucción. Satanás no expone todas sus tentaciones a la vez, la disfraza con una máscara de bien. Las almas engañadas dan un paso y se preparan para el siguiente. Oh, dice, cómo hace Satanás para ver cuán fácilmente se toma su carnada y para ver a las almas andar precisamente en la senda que Él ha preparado. O sea que nos quiere sacar de la senda del Señor a su senda de Él. Existe la necesidad de examinarse íntimamente y de preguntarse a la luz de la palabra de Dios. Uno mismo, como pueblo de Dios, necesitamos preguntarnos, hacernos las preguntas, y las preguntas son: ¿soy íntegro de corazón o soy corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón? ¿Cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo? Es la pregunta. Cuidado, mi hermano. Acercaos al tribunal de Dios y observar cómo a la luz de Dios, si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayáis sacrificado, orad, dice. Sí, orad como nunca antes, para que no seáis engañados por las ardides de Satanás, para que no os entreguéis a un espíritu descuidado, indiferente y vano, dice el Señor. ¿Quieres saber más, hermanos? Es importante la nota, interesante las notas, hermanos. ¿Quieres saber más? Ahí en ese libro, hermanos, ahí en ese libro, en Testimonios para los Ministros, en la página 392, también el Señor nos habla sobre eso. El Señor dice ahí, hermanos, que Satanás aún está trabajando como el tiempo de antes, como el tiempo de ahora. Él no ha cesado. Él no dobla sus manos, Él no dobla sus esfuerzos. Y ahí dice, mi hermano, aquí dice, es corto el párrafo, hermano, aunque está interesante, pero no quiero usar de su tiempo, como les dije, ¿verdad? Aquí dice, en la página 392, los obreros de Dios, el título, a los obreros de Dios, como quien dice, al pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Al linaje escogido de Dios. Es esto, dice: hoy, así como en los días de Cristo, Satanás domina la mente de muchos. Si en el tiempo de antes dominó muchas mentes, hermanos, si en el cielo dominó a muchos ángeles, la mente de los ángeles, ¿qué puede hacer con nosotros? ¿Qué puede hacer con nosotros? Y aquí dice: hoy, así como en los días de Cristo, Satanás domina la mente de muchos. Ojalá que su obra terrible pudiera ser discernida y resistida. Ojalá, dice, que pudiéramos discernir lo que el enemigo está haciendo en el pueblo de Dios, hermanos. Ojalá el pueblo elegido pueda discernir lo que Satanás está haciendo, hermanos. Y si el pueblo de Dios lo puede discernir, hermanos, es porque está en armonía con Dios, está en comunión con Dios, está escuchando al Señor. El egoísmo ha pervertido los principios, ha confundido los sentidos y ha nublado el juicio. Parece tan extraño que, a pesar de toda la luz que irradiara de la bendita palabra de Dios, se sostengan ideas tan extrañas y haya tal abandono del espíritu y los procedimientos de la verdad. Terrible, hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos dejemos engañar o dominar por el enemigo cuando tenemos toda la luz, como dice aquí, de la palabra de Dios? Pero sigue diciendo: el deseo de tener
sueldos elevados que lleva a la determinación de privar a otros de los derechos de Dios, les concedió, tiene un origen en la mente de Satanás. Todo lo que deseamos en esta tierra, hermanos, todo lo que deseamos para nuestra conveniencia, es por obra de Satanás. No es por nada que el Señor dice en su palabra, ¿no? Os ruego que abstengáis de los deseos carnales. Vemos cómo Dios trabaja, vemos cómo Dios va a su palabra, el espíritu de profecía, mi hermano. Nosotros vemos ahí donde leímos, os ruego que os abstengamos de los deseos carnales, pero ahí nomás. Pero gracias a Dios que esto nos amplía más, ¿verdad? Y aquí dice que hay métodos que los hombres colocan bajo su bandera. Poco puede confiarse en aquellos que han sido atrapados en esta trampa, a menos que se conviertan cabalmente y sean renovados, porque han sido leudados por principios erróneos, cuyo efecto letreo no pudieron percibir. Testimonios para los ministros, página 392. Y sigue la cita, hermano, interesante, ¿verdad? Pero yo no te voy a leer, hermanos. Es tu responsabilidad leer. Yo no te voy a leer todo el libro aquí, hermanos. Yo te digo y te aconsejo que es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de leer, hermanos. Y si no lo tienes, hermanos, este libro, hermanos, cuando hay una oportunidad, compra, invierte en las cosas de Dios. ¿O qué prefieres gastar en otras cosas que no edifican? Tristemente ya no los publican, ¿no? Ya, en vez de hacer lo que nos están quitando. Pero Dios en su misericordia, hermano, creo que aún hay alguien que los pueda publicar, hermanos. Y si hay la oportunidad, hermanos, cómprenlos, porque la responsabilidad del pueblo de Dios es tener eso y leerlo, hermanos. No hay que estar, como diré, atenidos a que uno venga y se pare aquí. Podemos leer una parte, es cierto, pero no todo. Pueblo elegido de Dios, que guarda sus mandamientos. Ahora entendemos, hermanos, para qué fuimos llamados. No solamente, hermanos, para proclamar el mensaje, que es importante también, pero el pueblo de Dios tiene un privilegio. El pueblo de Dios tiene un privilegio, hermanos, y que no permitamos que nadie nos quite ese privilegio, hermanos, de ser el linaje elegido, gran sacerdocio, gente santa, hermanos. Pase lo que pase, mis queridos hermanos, nadie nos quite de esta preciosa verdad, nadie nos arrebate de ese sacerdocio santo, como dice el Señor, ¿verdad? Porque aquí, donde estamos leyendo, dice, hermanos, ya la última nota dice: se me mostró la recompensa de los santos. O sea, se le mostró a la sierva del Señor la recompensa del pueblo elegido. Se le mostró la recompensa del linaje elegido, hermanos, del gran sacerdocio, de la nación santa. ¿Y cuál es? Se le mostró la recompensa de los santos, la herencia inmortal de bendición. Entonces se le mostró cuánto tuvo que soportar el pueblo de Dios por causa de la verdad, y que de todos modos pueden considerar bastante barato el cielo. Reconocieron que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de ser manifestada en ellos. El pueblo de Dios será probado en los últimos días, pero pronto vendrá su última prueba, y entonces recibirán el don de la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Por eso no es por nada, creo, que el Señor llama a su pueblo nación santa, pueblo santo, sacerdocio santo, hermanos, porque solamente ellos heredarán el reino de los cielos. Ayer por la tarde, aquí en este lugar, leímos también cómo Enoc entró al cielo, ¿no? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, porque creemos que somos el pueblo de Dios,
creemos en esta verdad, hermanos. Pero nunca, hermanos, nunca tengamos duda de lo que somos. Nunca, hermanos, reneguemos nuestra fe. No perdamos la esperanza, hermanos. Nunca, hermanos, cedamos al enemigo una puertita para que nos lleve a la improbidad, hermanos. Que Dios nos proteja en eso, hermanos. No pasemos por alto, hermanos. No ignoremos ni tratemos de ser diferentes de lo que Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, hermanos. Esto es muy cierto. Y Dios quiere que tú y yo permanezcamos allá. Cueste lo que cueste y pase lo que pase, hermanos. Este linaje, creemos que Cristo nos eligió, ¿verdad? Claro que sí, hasta estos tiempos. No es por nuestra propia cuenta que venimos, no. Dios nos ha elegido. Dios, hermanos. Así es que, mi hermano, así como el Señor eligió a sus 12, Dios nos ha elegido en esta hora para ser un gran sacerdocio, una nación santa. Mi querido amigo, que me escuchas, a ti también el Señor te está llamando para que seas de su pueblo elegido, para que seas de esa nación santa, hermanos, para que seas de ese pueblo que recibirá vida eterna. Te invitamos a que tomes una decisión. Te invitamos, mi querido amigo, hermano, que me escuchas, que también hagas planes y algún día te sometas a guardar los santos mandamientos del Señor, ¿verdad? Dios eligió a sus 12 y Dios nos ha elegido a nosotros. Y quiera Dios que nunca el Señor diga de nosotros lo que dice en el libro de Juan 6. Vamos a nuestra última cita, hermanos, y que eso quede muy bien en nuestra mente, hermanos, que Dios no diga de nosotros lo que dice en Juan, el capítulo 6. Juan, capítulo 6. Leímos en Mateo que Él eligió a sus 12, ¿verdad? Y también Él nos ha elegido a nosotros. Y nuevamente les repito, que no se diga lo que dice aquí en el capítulo 6 y versículo 19, de 69, perdón. Juan capítulo 6 y el versículo 69 dice el Señor: y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice en el 70, Jesús respondió: ¿no os elegí yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es diablo. Cuidado, mi hermano. Dios nos eligió a nosotros. Y pregunto, ¿quién será el diablo aquí entre nosotros? Ojalá que ninguno, mi hermano. Porque aquí dice, Jesús respondió: no os elegí yo a vosotros 12, pero uno, aquí es el diablo. Dios nos libre, mi hermano, que enteramente, en todo corazón, seamos de Cristo Jesús y no del diablo. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Vamos pues, hermanos, a cantar el último himno. Nos ponemos de pie, ¿verdad? Y pues el llamado de Dios, hermanos, en esta hora es para cada uno de nosotros, que nos mantengamos fieles, hermanos, que nos mantengamos en ese linaje elegido, hermanos. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios, hermanos, y de este linaje elegido, que nada ni nadie nos separe, hermanos. Nada ni nadie nos llegue a separar de esto, hermanos. Vamos a cantar el himno 92. Cueste lo que cueste, aunque pasemos lo que el Señor Jesús pasó por nosotros, siempre permanezcamos en esa nación santa, hermanos. Himno 92. Separarnos de Cristo nuestro Rey.
gloria a Dios, hermano, murió por nosotros y aún intercede por nosotros, ¿verdad? Hermanos, si nosotros ignoramos lo que el Señor nos dijo o nos dice en 1 de Pedro 2:9, hermanos, estamos ignorando el sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Que eso no suceda en nosotros, hermanos. Que eso no suceda en el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Vamos de rodillas, hermanos, para despedirnos en oración en este lugar. Padre nuestro que moras en los cielos, nuestro Dios que en esta mañana nos ha hablado a través de su palabra y el espíritu de profecía, Señor. Muy cierta y muy verdad tu palabra, Señor. Y te damos honra y gloria, Padre, en esta mañana, Señor eterno, porque la verdad, Señor, no somos cualquier pueblo. Tu pueblo no es un pueblo normal, así porque sí, Señor. Usted, Padre Santo, le ha dado una característica muy importante, muy valiosa, santa, mi Señor. Somos sacerdotes, somos ministros, somos pueblo adquirido, somos gente santa, Señor. Y todo aquel que se somete a guardar tus mandamientos, Señor, todo aquel que decide seguir tu verdad, Señor Padre, usted lo hace miembro de ese pueblo, lo hace miembro, Padre, de ese linaje escogido, Señor. Padre, nosotros ya estamos, Señor. Ayúdanos a permanecer, Padre, en Él, Señor eterno. Ayúdanos, Padre Santo, a quitar todo prejuicio de nosotros, Señor Padre, y que de todo corazón, Señor, seamos de esa gente santa, Señor. Por favor, Padre, el enemigo no quiere, Señor. Satanás no quiere. Él quiere sacarnos de ahí, Padre. Él quiere desterrarnos de ahí, Señor eterno. Él quiere que pisoteemos tu nombre. Él quiere que pisoteemos tu ley, Señor. Pero eso que no suceda, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tomar muy en cuenta en esto, Padre, y que nunca nuestra mente, Padre, pase por alto esto, Señor. Que nunca, Padre Santo, nos atrevemos a que digamos que somos diferentes o queremos ser diferentes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a totalmente apartarnos de los deseos carnales, Señor, de los deseos del mundo, Señor Padre, y que cada día tengamos ese ferviente deseo, Padre, de escudriñar tu luz, de escudriñar tu palabra, Señor. Por favor, Padre, porque están entrando teorías erróneas, Padre, doctrinas falsas, Señor eterno. Por favor, Señor, ayúdenos a ser perseverantes. Ayúdenos, Padre Santo, a estar en oración. Orar, dice usted, Señor. Por favor, Señor, danos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser triunfadores en este mundo, Padre. Porque de todo corazón, Señor, usted nos dice su palabra, que hay galardón en todo aquel que sigue en esta verdad, que permanece en ese pueblo elegido, Señor. Recibirá vida eterna de tu palabra, Señor. Y yo lo creo que sí, Señor Padre, porque está escrito, porque usted lo dice, Padre, y usted no es un Dios que miente, Señor. Por favor, Padre, gracias nuevamente por hablarnos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque usted es un Dios que tiene misericordia y que a través de su palabra usted nos muestra su amor, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a perseverar y que juntos, Padre, todos aquí, Señor, seamos el pueblo que de verdad valorice tu palabra, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre. Tráenos con bien de regreso hoy a las 4:30, Señor, para que juntos terminemos tu día sábado, Señor. Por favor, Padre, la gloria y la honra sea para usted, nuestro Dios eterno. En Cristo Jesús, Señor, nos levantamos confiadamente de nuestras rodillas de que usted ha estado con nosotros, Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Dios Jesucristo, nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.